Te damos la bienvenida a nuestro espacio virtual de Casa de Dios. Y ahora te invitamos a escuchar un mensaje de fe y esperanza para tu corazón. Sobre la oración. Y sobre, en realidad, más que la oración, hablé que son tiempos que no son para orar nada más. No son tiempos para simplemente orar por la comida, que está bien hacerlo, orar por prosperidad, que está bien hacerlo. Son tiempos que realmente tenemos que profundizar en la oración y específicamente lo que se habló la vez pasada es en la relación profunda con Dios, que ya es otro nivel de oración, ¿sí? Y eso es un poco lo que quiero hablarles en esta noche. Yo quiero dejarles unos versículos nada más. Está en Jeremías 9:24, que es un versículo que realmente este último tiempo Dios me viene hablando permanentemente y creo que ya lo he nombrado varias veces, inclusive más el año pasado, pero vuelve otra vez permanentemente, porque los tiempos, ya vuelvo a repetir, son especiales y hay un llamado, por lo tanto, un llamado de Dios especial para cada uno de los hermanos, ¿sí? Mientras buscan Jeremías capítulo 9 versículo 24, le doy la bienvenida a Sandra. Jeremías 9:24 dice: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Dios, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Dios dice: busquen en entenderme y en llegar a conocerme. Es insistente esto, más en esos capítulos de Jeremías, de uno buscar la profundidad de Dios, no quedarnos con el conocimiento que ya tenemos, sino siempre estar en una actitud de avanzar en una profundidad en relación con Dios, ¿sí? Una versión diferente dice, en quien demuestra, en la nueva traducción viviente, dice: yo soy el Señor, quien demuestra amor inagotable, ¿sí? Y trae justicia y rectitud. En la otra decía juicio y justicia, en esta versión dice justicia y rectitud. Yo por las dudas siempre busco en 2 o 3 versiones diferentes para ver si más o menos la traducción, para acercarnos lo mejor lo máximo al original. Qué alegría me da ver quién está. Estás Jorge y Graciela. Ahí está Gracielita. Bienvenidos. Hola, Gra. Una alegría grande verlos. Sí. Hola, Jorge. Bien. Excelente. Entonces, estamos compartiendo Jeremías capítulo 9, versículo 24, Graciela, por si quieren buscarlo. Y otra vez, sí, Jeremías capítulo 9, versículo 24. Recién lo acabo de leer. Y otra versión de la Dios habla hoy, que es una versión muy interesante para mí, en vez de decir misericordia, juicio y justicia, dice amor, justicia y rectitud. Recién mamá daba un testimonio de que una persona en la fila, allá en San Justo, pidió oración para que su marido y sus hijos no le tuvieran una sentencia de que no cayeran presos porque estaban siendo culpables de robo, ¿sí? Lo resumo el testimonio. Pero en realidad, porque se acuerdan que siempre decimos, todo lo que está oculto va a ser manifestado. Cuando la luz se acerca, queda todo expuesto, ¿sí? Entonces, la mujer en realidad lo que quería decir era: oren para que, yo sé que mi familia robó, y la oración mía es para que tratar que zafen. Y en Dios no existe eso, no existe eso. Porque siendo la madre de todos esos 9 hijos, que ya tenían prontuario, tenían toda esa historia y todo lo que ya sabemos, la mujer no se la puede engañar a la mujer. Más siendo la madre, la que vive ahí, la que debe pasar todo por ella, no es así nomás. ¿Y qué pasó? Justo la atendió Cecilia, mamá,
ella tomó una carga porque la mujer se lo dijo llorando, ¿sí? Y empezó a orar, oró específicamente y muy fuerte por ese tema en forma particular. ¿Saben cuál fue el error de esa mujer? Se acercó a la luz. Se acercó a la luz. Cuando uno se acerca a la luz expone lo que está oculto, ¿sí? En este caso era, como se llama la familia, era culpable. Entonces, ella pidió ella usó la oración para tratar de usarlo para su propio beneficio, y en realidad con Dios no se puede negociar. Por eso dice, misericordia, sí, misericordia, vamos a orar por vos, pero juicio y justicia, ¿sí? Cuando uno quiere acercarse a la profundidad de Dios, por eso tiene que saber a dónde se está acercando. Por eso lo importante de todo esto, por eso la seriedad de todo esto, es Dios, no es cualquier otra cosa. Esto es más que serio. Por eso quería nombrar 3 versiones diferentes. La última que nombré dice que es amor. ¿Cómo no se va a compadecer de sus hijos, de alguien que pide oración, de alguien que va a estar intercediendo? ¿Cómo no va a escuchar esa oración? Amor. Pero también dice que es justicia y rectitud. Es rectitud. Y no se puede cambiar, no se puede negociar. Es derecho. No es ni para allá ni para allá. Dios es así. Su naturaleza es así, ¿sí? Por eso dice, en entenderme, primero traten de entenderme y en conocerme. ¿Y cómo llega uno a conocer la profundidad de una persona, en este caso Dios? ¿Cómo hace uno para lograr una mayor profundidad? Que hablaba justamente de esto. Pero ahora yo lo veo como una insistencia de parte del Espíritu, no mía, sino de parte del Espíritu Santo, sobre que estos son tiempos para buscar la profundidad de Dios, porque estamos a punto de desatarse nuevas etapas en Dios y tenemos que estar hilando fino en lo que Dios quiere, ¿sí? No en lo que nosotros queremos, sino en lo que está en el corazón de Dios. Y por su Espíritu, dice la palabra de Dios, que el Espíritu Santo nos revela, lo que está en el corazón de Dios nos revela a nosotros, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para que uno llegue a conocer esa profundidad o la profundidad de una persona? ¿Sí? Bueno, no hay, en esto es muy básico y es más sencillo de lo que parece, porque es invirtiendo tiempo en la relación con esa persona. Si yo quiero conocer a alguien, tengo que invertir el tiempo necesario para llegar a conocerla. Y pasa con cualquier individuo y pasa con Dios también. No es diferente, no es diferente. Los evangelios hablan permanentemente de que Jesús, estando en la tierra, después de tener un día agitado, predicando, hablando en parábolas, sanando enfermos, escapando de los que lo querían matar, enseñando a los discípulos, dando de comer a 5.000 personas, cuando llegaba la noche, para él decía, bueno, hasta acá, señores, ahora me voy con mi Padre en lo secreto. Ahora me voy aparte. No puede venir nadie a donde voy yo, porque esta es mi relación personal e íntima con Dios. Él dejó dejó ese modelo a seguir, ese modelo que tenemos que seguir nosotros también. Entonces, la oración de Jesús, yo la otra vez estaba pensando acerca de esto, ¿no? ¿Cómo sería la oración de Jesús en forma específica? Así que no existía cámaras en ese momento, no existía filmadoras, no existía celulares para poder grabar y tener el modelo literal, ¿no? Porque Él en el Padre Nuestro nos da un modelo a seguir, pero no era para hacerlo literal, sino para tener, como expliqué la vez pasada, ¿no? Los puntos principales a la hora de hacer una oración para Dios. Pero qué bueno hubiera sido escucharlo, ¿no? Verlo y cómo es lo que diría Él, ¿no? Hay gente que se imagina que está así orando y dice, Señor, levántame como poderoso guerrero, tócame, úngeme. Y realmente para mí no encaja ese tipo de modelo de oración en Jesús. Y por ende no debería encajar en nosotros. Porque estamos hablando de una relación, ¿sí? Tenemos la base esta que estoy diciendo yo, la relación.
Y una relación, cuando habla uno solo, ya deja de ser relación. Está bien que son etapas, por supuesto, que uno va pasando, que va creciendo en una relación que recién empieza, lleva su tiempo determinado para que uno pueda realmente conocerse mutuamente entre las dos personas. Acá en la oración pasa lo mismo, ¿sí? Pero bueno, yo me imaginaba a Jesús teniendo más que hablando él, ¿sí? Sino era un ida y vuelta con Dios. Hablaba él un poco, se hacía un silencio y hablaba a Dios un poco. Yo lo veo más por ese lado. Los salmos, cuando uno mira que los salmos, la mayoría de los salmos son oraciones, están escritos, los que son oraciones en sí, están escritos de esa manera y hacen un momento, hacen como uno viene hablando el que escribe, ¿no? Porque son escritos en realidad, oraciones escritas, y uno lo viene escuchando y de repente parece que de un versículo a otro salta con cualquier otra cosa diferente, que no tiene nada que ver. Bueno, lo que pasa es que entre el último versículo y el siguiente pasó un tiempo determinado. No es que tenía una esquizofrenia el que escribía, que era tenía doble personalidad. No. Venía así y de repente se ve que esperó, no sé si habrá pasado una hora, minutos o capaz que un día, y después siguió escribiendo. Esos tiempos, y fíjense que está todo corrido. Entonces habla de que cuando hay una relación permanente, tiene que ser unida y vuelta. Si uno logra tener esta relación con Dios en oración, la vida tiene que cambiar 100%, para bien, por supuesto, ¿sí? A veces las personas, yo les pregunto, ¿te habló Dios en la semana? Y te dicen que sí. ¿Y cómo es que te habló? Y no, me mandaron un devocional. Está bien el devocional te sirvió para crecer, para tu vida interior, sí, fantástico. Y si capaz que uno le pasan 2 o 3 veces y uno le vuelve a preguntar, capaz que te habla así, porque hoy el devocional es diferente. El otro día hablaba de crecimiento espiritual y hoy habla de la prosperidad. Y mañana habla de la guerra espiritual. Eso tenemos que tener cuidado, porque ahí podemos malinterpretar qué es lo que Dios te está hablando. Esa persona en realidad está perdiendo la intimidad con Dios, porque vuelvo a repetir, nosotros tenemos que entrar en la profundidad de Dios y Dios darnos ese devocional a nosotros. Está bien crecer con el conocimiento y la revelación que Dios dio a tu hermano, porque nos ayuda, por supuesto, está excelente eso. Pero si a mí nunca me da mi propio devocional, que Dios me lo da en forma directa y personal, yo estoy en peligro. ¿En peligro de qué? En peligro de caer en ser dependiente de alguien que me va a explicar las cosas de Dios. ¿Y cómo yo voy a tener a alguien permanentemente, que habla en nombre de Dios si yo puedo tener una relación directa con Dios y Él hablarme a mí en forma directa? Ya a partir de ese momento es Dios mismo que nos habla a nosotros. Y si es que a alguno le cuesta escuchar la voz de Dios, quizás puede ser porque no paramos de hablar. A veces estamos muy apurados, a veces no damos el tiempo necesario. Y es como toda relación. Yo no puedo ir a visitar a alguien que quiero conocer en profundidad y me siento 2 minutos, le hablo, y después, ay, disculpa, me tengo aquí porque se me va, no sé, me cierra el negocio. Es entender, hoy no estoy diciendo nada de otro mundo, pero sí el énfasis creo que del Espíritu Santo es que ustedes comiencen a anhelar, a desear esa profundidad, ¿sí? Entrar en lo secreto de Dios, en lo profundo de Dios, y que Dios nos dé una palabra fresca para nosotros, de padre a hijo. A veces de padre a un hijo y de ese hijo te pasa a vos que sos el hermano. Está bien, no tiene que faltarnos el aliento del hermano, la palabra, la revelación. Tenemos hermanos preciosos, acá la mayoría son maestros de la palabra. Pero qué hermoso cuando Dios nos habla en forma directa a nosotros. Pero no pasa si no aprendimos a entrar en esa profundidad. Dios, en la oración, nos pide que, es más, le gusta que le contemos todo.
podemos contarle, yo noté acá, nuestras alegrías, nuestros fracasos, nuestra tristeza, nuestro dolor, nuestras experiencias felices, las experiencias tristes. Uno puede hablar como buen padre, como buena amante de nosotros. Él escucha, siempre nos va a escuchar, siempre nos va a escuchar. Pero, y es más, se complace en eso, que nosotros hasta le podemos hablar nuestras cosas más íntimas, más sencillas o las más profundas y complejas. Eso es parte de la comunión, es parte. Pero en algún momento tiene que haber un silencio de parte nuestra y empezar a escuchar. Y empezar a ejercitarnos, a empezar a escuchar lo profundo de Dios. Y lo profundo de Dios puede, que sería escuchar la voz directa de Dios, puede venir de varias maneras. Por eso es algo que también es algo que tenemos que aprender, ¿sí? Y que se aprende con el tiempo. Y que no es imposible. No es imposible. Está al alcance de cualquier cristiano, ¿sí? Entonces, yo me anoté acá, pero nosotros podemos hablar, podemos expresarnos, descargarnos. Un hijo que se descarga ante un padre, eso no está mal para nada, por supuesto, ¿sí? Pero él también quiere hablarnos. La pregunta un poco sería también, ¿qué fue lo último que habló Dios a tu corazón? ¿Cuál fue el último mensaje que vos decís, entiendo que es Dios que me habló en forma directa a mi vida? ¿Sí? Porque un poco también habla de la continuidad que tenemos en relación con Dios, la cercanía, la permanencia, ¿sí? Habla un poco de nuestra salud espiritual, por decirlo de alguna manera. ¿Cuál fue el último devocional en el cual Dios te habló a vos? ¿Sí? Y que no fue un devocional derivado. Nosotros en el grupo, por favor no me malentiendan, no siempre, es más, Marisa suele poner unos fijos que tiene ella, que son, la verdad que son altamente recomendables. Yo los leo todos y son excelentes. Pero también tiene que haber una parte nuestra en que nosotros abrimos la palabra, la leemos y decimos, uy, Dios me está hablando. Acá no hay duda, es Dios que me está hablando a mí. Uno mira hacia los costados y parece que alguien te leyera el corazón. Yo quiero darles un versículo que realmente ese versículo, para mí entender, revela en forma directa, como un camino directo, como una flecha, cómo entrar o qué pasos hacer para entrar en la profunda comunión con Dios. Esto los invito a que lo busquemos y lo leamos juntos, que es en Mateo 6, versículo 6. Mas tú, es decir, acá está hablando Jesús, ¿no? Y estaba a punto de enseñar les hablo un poquito de contexto porque voy a leer el versículo nada más. Jesús estaba a punto de enseñar a orar a los discípulos y a todos los que iban a escuchar ahí en ese momento. Entonces, Mateo 6, versículo 6, dice, hablando en palabras de Jesús, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Para mí entender, me parece de lo más explícito a la hora de tratar nosotros de entrar en la presencia de Dios. Porque dice, cuando vayas a orar o cuando quieras orar, y acá en todo el sentido de la palabra es cuando quieras encontrarte con Dios, ¿sí? Relacionarte con Él, dice, entra en tu recámara, aposento, lugar privado, entra en tu cuarto, anda donde nadie te moleste, tu lugar privado. El de Jesús se iba al Monte de los Olivos, o se iba por ahí, pero solo. Él más o menos el cuarto que se suele nombrar en Jesús era el Monte de los Olivos, que iba solo, lo acompañaban 2 o 3, y en un momento decía Jesús, hasta acá llegan ustedes, ahora voy solo. Pero un lugar tiene que haber, un lugar que ya está casi consagrado para él. Por supuesto, lo tomo como algo, como un ejemplo, ¿no? Pero qué bueno tener un lugar físico preparado en el cual uno sabe que se va ahí, se encierra ahí y cuando uno hace esto, realmente no solo está cumpliendo con las palabras de Jesús, sino que ya evidentemente ya está preparando su corazón para algo más. ¿Sí? Y dice, y cerrada la puerta,
Acá nos está hablando de una privacidad, es decir, un límite donde nadie más tiene que entrar, ¿sí? Cerrada la puerta es, a partir de ahora me dedico solo a tener esta relación con Dios. Dice, ora a tu Padre que está en lo secreto, es decir, que te está esperando ahí, en ese secreto que vos creaste, ese lugar que tenés privado, Él está ahí. Ora a tu Padre que está en lo privado con vos. Eso es lo que quiere decir. Y tu Padre, que está ahí en ese lugar secreto, que ve en lo secreto, te recompensará en público. La actitud, esa actitud de separar un lugar físico, ¿sí? Yo, Marisa tiene el suyo, yo tengo el mío. Mamá, ¿vos tenés el tuyo? Tengo el mío. Cecilia tiene el suyo. Pero yo en mi caso vengo acá, a este lugar, donde yo tengo una oficina que tengo en el fondo de mi casa. En la puerta, al principio yo tengo el cartel acá. A ver si lo tengo. ¿Alcanzaron a leer? Estoy orando, dice el cartel. Lo pongo en la puerta, porque nadie tiene que interrumpir ese momento, porque es importante para mí. Si no es importante para mí, dejo la puerta abierta, que entren, que salgan, me distraigo. Pero como es importante, ¿sí? Pongo hasta un cartel si necesario. Ahora, gracias a Dios, en esta puerta que está acá tiene un pasador. Entonces pongo el pasador, corro la cortina y ya es un búnker, un búnker espiritual. Pero en lo secreto es donde lo encuentro el Señor. Necesitamos separarnos. Y la medida que nos separamos es directamente proporcional a la validez que le damos a ese hecho de buscar a Dios. Es proporcional. Si para mí es importante, yo pongo un cartel, que viene de afuera y dice, esto es importante. Mejor no me meto porque no va a poner un cartel si no es importante. Lo que significa en lo espiritual, o lo que provoca en lo espiritual, es todo un preparativo de nuestra propia vida. El sacerdote antiguo, en el Antiguo Testamento, para entrar delante de la presencia del Señor, tenía que hacer una serie de ritos, de sacrificios, preparativos, la vestimenta, toda una liturgia, ¿sí? Que en realidad hoy a nosotros nos representa una preparación de toda nuestra vida para, antes de entrar en la profundidad y relacionarnos con Dios mismo, ¿sí? Eso es lo que nos representa el Antiguo Testamento con los sacerdotes. Hoy en día tiene que haber un preparar nuestro, por eso digo, si nos vamos a acercar a la luz, queda todo expuesto, con este testimonio. A mí me impactó cuando dijeron así, porque después como que empieza a cerrar todo, ¿no? Pero tenemos que entender en forma bien consciente que nos estamos acercando a nuestro Dios Padre, ¿sí? Entonces, tiene que haber un preparativo, no es cualquier cosa, ¿sí? Bueno, es más, ahora mirando acá me acordé, dice en Eclesiastés capítulo 8, no te apresures a irte de la presencia del Señor, es decir, tenemos que separar un tiempo para Él y el Espíritu nos va a marcar cuándo termina. Es decir, todo un tiempo, un proceso, oración, comunión, relación, y el Espíritu Santo nos va a decir cuándo termina. Y la última pauta que les doy, ¿no? Por supuesto hay muchos ítems con respecto a cuando uno quiere profundizar en la relación con Dios. Este versículo me parece fundamental, si lo pueden poner como base en su vida, es decir, detonador para otras cosas, que Dios mismo les va a revelar a ustedes, ¿sí? Y la otra es, si me dan un segundo, a ver si está acá. Recién dije que no nos podemos apurar cuando uno va a buscar la presencia de Dios. Es más, yo les recomiendo, yo sé que son desafíos grandes que tiro, ¿no? Pero vayan sin reloj, ¿sí? Vayan sin reloj, sin celular, cualquier cosa que distraen, sáquenlo. Háganme caso porque en los momentos justos la experiencia dice que suena el celular o te llaman o pasa algo. Bueno, quiero enseñarles esta palabra, que muchos ya la conocen. Selah. ¿Sí? No sé si se alcanzó a leer, a ver. Sí, ¿no? Ahí. A ver. Ahí está. Selah.
Se pronuncia así, es sencilla, Selah. Esta palabra es un poco misteriosa. En las traducciones, es más, como no tiene una traducción literal, hasta muchos la han sacado. Directamente hay algunas versiones de la Biblia que directamente ni existe, ¿sí? Pero en la mayoría está, en la Reina Valera está, normalmente las que solemos leer, normalmente suele estar esa palabra. Y esa palabra siempre está en el contexto. Los estudiosos se rompen la cabeza para saber exactamente qué significaba, ¿no? Hoy en día hay mucho dilema con respecto a esto, a la profundidad real de la palabra. Pero sí se sabe que era parte de, siempre se encontraba en el contexto de oraciones, es decir, la mayoría eran salmos, creo que en Habacuc también hay, no solo eran salmos, sino que eran salmos cantados. Eran canciones. Nosotros sabemos que hay salmos que son poemas, otras canciones, otras oraciones, bueno, distintos tipos de salmos, pero en la mayoría de los salmos, o lo que eran oraciones, de repente venía, por ejemplo, en Salmo capítulo 3, versículo 4 dice, con mi voz clamé a Dios, y Él me respondió desde su monte santo. Punto. Selah. Y uno viene leyendo así, dice, con mi voz clamé a Jehová y me respondió desde su monte santo, Selah. ¿Y quién es Selah? ¿El autor será? Selah, ¿qué significa? ¿Es una expresión verbal? ¿Qué es eso? Bueno, los que se dedican al estudio de la teología y los originales y todo eso, en parte llegaron a una conclusión, que es un silencio, ¿sí? Por ejemplo, acá cuando dice, con mi voz clamé a Jehová, era un cántico, y él me respondió de su monte santo. Y ahí se hace un silencio. No se sabe a ciencia cierta si el silencio venía de parte del orador y los instrumentos seguían tocando, o si todos paraban, ¿sí? Pero la intención de ese silencio era, no te apures. ¿Qué leíste recién? Esa es la intención del Selah, porque se toma como un silencio musical, ¿sí? Pero en realidad tenía un propósito espiritual también. Entonces decía, con mi voz clamé a Dios, y Él me respondió de su monte santo, Selah. Cuando decía Selah quería decir, volvé a leerlo, léelo despacio, léelo con entendimiento, léelo en voz alta, a ver si cuando lo lees algo pasa. Entonces volvían a leerlo, con mi voz clamé a Jehová, con mi voz clamé a Dios, y Él me respondió desde su monte santo. Y hacía una pausa, silencio, esperaban. Con mi voz clamé a Dios, y Él me respondió desde su monte santo. Y a medida que lo iban nombrando, algo empezaba a pasar en el interior de la persona. No era como un rezo, no era algo en forma automática, era algo consciente, era parte de la oración. Y así es como los salmos de alguna manera nos enseñan a orar a nosotros, porque no se olviden que todo esto es modelo, porque si nosotros repetimos constantemente, pasamos a rezar y nosotros no rezamos, nosotros tenemos una relación con Dios. Otro salmo, capítulo 3, versículo 8, dice, las salvaciones de Dios, sobre tu pueblo sea tu bendición, Selah. Si lo buscan van a ver que dice esa palabrita ahí al final, Selah. Entonces uno capaz que venía medio apurado, leyendo, y de repente dice la salvación de Jehová, y venía leyendo todos los versículos anteriores, ¿no? Y cuando llega al versículo 8 dice la salvación de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición, Selah. Ay, me estoy apurando, tengo que parar. No me puedo apurar en la presencia del Señor. No me puedo apurar al leer la palabra de Dios. No me puedo apurar al orar, al relacionarme con Él. Tranquilo, stop, detenete, pará, tomate tu tiempo, porque en algún momento vas a escuchar directamente la voz de Dios. Entonces volvían otra vez para atrás. Las salvaciones de Dios sobre tu pueblo sea tu bendición. Y ya sonaba diferente. Las salvaciones de Dios sobre tu pueblo sea tu bendición. Y en algún momento algo se empezaba a romper internamente en esas personas. Estos son modelos de oración. Y en un momento cuando uno dice, las salvaciones de Dios sobre tu pueblo sea tu bendición, bendito sea, si ya uno deja el papel y dice, bendito sea Dios, silencio. Bendito sea Dios, bendito sea el Padre que me ha salvado. Y ahí empieza a brotar solo la oración. Pero ya no es uno,
Es esa relación que uno habla. Y uno cuando habla y expresa las bondades de Dios, en un momento silencio, un selá, y después vuelve otra vez. Esta es una de las formas, hay muchas, porque Dios es creativo, Dios es personal. Yo sí les cuento más adelante, quizás todas las experiencias que he tenido fuertes delante de la presencia de Dios. He tenido etapas que cuando uno descubre ciertos, no sé si decir los secretos, porque todo está revelado por el Espíritu Santo, ¿no? Pero que a veces en su misericordia, en forma personal, nos revela a cada uno de nosotros para que experimentemos, y va paralelo a esa decisión de querer conocer la profundidad. Yo he estado en etapas de quedarme días enteros orando toda la noche, es decir, cenaba y me iba a orar a la noche, empecé a orar y terminaba a las 5 o 6 de la mañana y así me iba al trabajo. No me pregunten por qué no tenía sueño, por qué no estaba cansado. Es más, no lo recomiendo que lo hagan si no es solamente en Dios. No se lo recomiendo porque la salud puede ser altamente perjudicada, ¿sí? Pero lo que les quiero decir, que esto está al alcance de cualquier persona, la experiencia en esto, la profundidad de Dios. Ahora Dios tiene otras cosas conmigo, otra forma de profundidad, ¿sí? Pero no, por eso no quiero, mi idea es abrir el abanico, ¿sí? De que estemos atentos a ver Dios cómo se nos quiere revelar a nosotros, de qué manera. Otra manera que Dios me hablaba mucho a mí era haciendo este ejercicio que decía yo recién, muchas veces con los salmos, y de repente terminaba yo, dejaba el salmo ahí por un lado y yo terminaba, como que me venía una inspiración a mí. Y ese es el mismo Espíritu Santo que nos inspira a nosotros y nos da la palabra correcta para poder entrar en la profundidad de Dios. Y entonces cuando salía esa palabra que yo sentía, decía, realmente lo sentí que inspirada, la anotaba. Entonces había pequeñas frases, no sé, como expresiones casi como la de recién el salmista. Entonces la anotaba, ponía la fecha y la anotaba. Paraba ahí, me tomaba mi tiempo, anotaba despacito, porque Dios estaba ahí, no se iba a ir. Dale, anotá, que me encanta. Y seguía anotando. Y esperaba un tiempo y otra vez volvía. Retomaba con un salmo o cantando, a veces uno cantando, adorando también, viene distintas oraciones. Y después iba anotando, y después cuando pasaba todo, al final de todo, miraba así la hoja, y cuando miraba la hoja, había escrito yo mi propio salmo, y lo empezaba a decir, y lo decía una vez y otra vez, y siempre terminaba con una presencia de Dios, que después les voy a decir las experiencias que vienen sobrenaturales inclusive, porque Dios para nosotros es un ser sobrenatural, ¿eh? Entonces, pero no viene al caso ahora contarlo, pero les puedo asegurar que hay un desafío para cada uno de nosotros. No sé qué es lo que tenés que descubrir, no sé qué es lo que descubriste ya, lo que ya sabés, pero hay más para este tiempo. Quiero terminar con Efesios capítulo 6, versículo 13, ¿sí? No sé cómo estamos de horario. Y cuarto, vengo bárbaro, gracias, Huguito. Sí, perfecto. Ahora tomo un respiro. Efesios 6:13, capítulo 6, versículo 13. ¿Qué dice? El libro de Efesios es muy bueno con el tema de la guerra espiritual, con el mundo espiritual, con los desafíos espirituales. Es muy bueno para ese lado. Y dice así: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Sí? Vamos a hacer un selá, un segundo. Habla de la armadura, habla de resistir en el día malo, y en el día malo poder estar firmes. Dice, ceñidos nuestros lomos con la verdad. Nuestro calzado, habla del calzado
habla del escudo, habla del yelmo y de la espada. Toda la armadura, un vestido completo para salir a la guerra contra el enemigo, ¿sí? Y una vez que estamos revestidos de esto, recién viene el 18, el versículo 18, que dice así: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orando en todo tiempo. Si alguien se pregunta cómo alguien puede orar en todo tiempo, es una relación con Dios. Porque el cuarto es para descubrirlo, para mi encuentro personal con Él. Pero cuando ya está esa relación profunda con Dios, vaya donde vaya, Él está al lado mío. Y yo puedo estar caminando, ya puedo estar frente a distintas situaciones y en el momento decir: papá, acá tengo un tema, por favor encárgate vos. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. En esto también tenemos modelos en Jesucristo, que hacía lo mismo. Termino con esto. Esta es la palabra para hoy. Los aliento para descubrir la profundidad de Dios, aquellos que ya están viviendo en esto. Vamos por más, nos incluimos, vamos por más. Y vienen tiempos en los cuales yo creo que realmente aquellos que no viven esta profundidad, los que no viven esta profundidad van a correr peligro. Tenemos que ser sinceros, no podemos tapar lo que se está viviendo hoy en día, ¿sí? Entonces tenemos que estar alerta, velando, y cuando uno está en esta profunda revelación con Dios, estamos adelantados a cualquier cosa, porque Dios está con nosotros.